Ya estamos de regreso y tenemos que abordar un tema que nos roza muy de cerca a los españoles. Hablamos en muchas ocasiones de lo que son los populismos de izquierda en Hispanoamérica. Por supuesto, siempre se recuerda a Hugo Chávez, se recuerda algo menos a Evo Morales y por el contrario se suele pasar por alto muy a menudo al presidente del Ecuador, al señor Correa. Y lo cierto es que forma parte de esa corriente que sigue teniendo un enorme predicamento en Hispanoamérica y que además, en el caso de España, tendría que resultarnos todavía un objetivo de atención de los medios de comunicación mucho mayor, porque no cabe la menor duda de que la inmigración ecuatoriana es más importante para España de lo que pueda ser la venezolana o de lo que pueda ser la boliviana. En ese sentido, nuestro invitado de esta noche, que se presenta a unas elecciones que tendrán lugar en febrero del año que viene y que precisamente en esas elecciones de alguna forma se va a dilucidar el desarrollo político del Ecuador en los próximos años, es una persona ideal para arrojar luz sobre cuál es la situación actual del Ecuador y también cuál es la situación de los ecuatorianos que viven entre nosotros. Les estoy hablando de don Pedro Pablo Duarte. Don Pedro Pablo, muy bienvenido, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer compartir con ustedes. ¿Cuándo son esas elecciones que en concreto están referidas a la Asamblea Nacional del Ecuador? El próximo domingo 17 de febrero se celebran las elecciones en lo que es Europa, Asia y Oceanía. ¿Cómo es la situación en estos momentos del Ecuador? Si le parece, vamos a ir desgranándola poco a poco, pero por ejemplo, ¿cómo es la situación económica ahora mismo del Ecuador? Bueno, el Ecuador ha atravesado unos momentos... Le pregunto esto porque hemos tenido una inmigración poderosísima del Ecuador en España. En el caso de Madrid es algo bastante obvio y... Sin ir más lejos, yo ayer estuve comiendo en un restaurante y el camarero que me atendía en un restaurante persa era un ecuatoriano. Quiero decir que es muy fácil ver esa inmigración ecuatoriana en España. ¿Cómo es la situación económica ahora mismo en el Ecuador cuando existe una proyección tan grande de la inmigración hacia el exterior? Así es, bueno, el Ecuador, gracias al alto precio del petróleo, ha pasado por una bonanza económica, ¿no? Lamentablemente tenemos un déficit hoy por hoy, por el gasto exagerado del gobierno en este caso, ¿no? Tenemos un déficit de 6.000 millones de dólares que difícilmente se pueden cubrir con el precio del petróleo, con la producción del petróleo. Entonces, la otra opción son los impuestos, ¿no? ¿A qué atribuye usted el hecho de que a pesar de los importantes recursos petrolíferos, sin embargo, el Ecuador ahora mismo sea un país deficitario? ¿A la mala gestión? Indudablemente al exagerado gasto público. Para dar un ejemplo de lo que está pasando en Ecuador, tenemos aproximadamente 28 ministerios y 12 subsecretarías que vienen a hacer las funciones de un ministerio. Es decir, tenemos casi 40 ministerios en un país de 14 millones de ecuatorianos. India, que son 1.100 millones de personas, de habitantes, tienen 44 ministerios. Es decir, creo que se está gastando exageradamente. ¿Ha aumentado la pobreza en Ecuador durante los últimos años? El 35% de los ecuatorianos viven con menos de $1 al día, pero la misma pobreza también se la podemos trasladar aquí a los ecuatorianos que estamos trabajando y que salimos en busca de un mejor porvenir. También estamos pasando por momentos duros, por eso es la decisión de aceptar el reto de defenderlos desde la Asamblea a partir del 17 de febrero. Vamos a ver, estamos hablando de un país que es cierto que tiene unos yacimientos de petróleo que podrían ayudarle a equilibrar las cuentas, pero que no se ha dado. Usted atribuye que se produzca ese desfase a un excesivo gasto público. ¿Por qué Correa se opone, por ejemplo, al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que teóricamente facilitaría a la economía del Ecuador el desarrollarse más? Entiendo que lo que se está intentando hacer es limitar lo que son las importaciones para fomentar las exportaciones. En este caso, se quiere lograr un acuerdo de libre comercio, están en negociaciones, no solamente con Estados Unidos, sino con Europa también, pero es un proceso lento, ¿no? Esperemos que se logre por el beneficio de que todos los productores ecuatorianos puedan tener esa posibilidad de hacer más empresas, ¿no? De dedicarse más a este tipo de actividades. Por cierto, estaba usted hablando antes de que uno de los problemas económicos, una de las losas que pesa sobre el Ecuador, es el excesivo gasto público. ¿En qué medida ese excesivo gasto público ha llevado parejo un aumento de la corrupción? ¿O no se ha producido un aumento de la corrupción en paralelo al aumento del gasto público, como sucede por otro lado en otros países? Bueno, la corrupción es un mal que pasamos y vivimos algunos países de Latinoamérica, ¿no? En este caso, en Ecuador también hay corrupción. Justamente para eso queremos ir a la Asamblea, para defender
hoy por hoy la mayoría de los asambleístas pertenecen a Alianza País. De hecho, los asambleístas que representan todas las circunscripciones del exterior, de 6, 5 son de Alianza País. Entonces, cuando hablamos de Alianza País, hablamos de la fuerza política que respalda a Rafael Correa. Efectivamente, es el movimiento oficialista. En este caso, justamente por eso tomé la decisión de participar en la Asamblea, porque Ecuador necesita que haya una división de poderes. En este caso, hoy por hoy, controlan también lo que es el Congreso o la Asamblea, y justamente ese es el desafío que tenemos todos nosotros.